él reside en Bogotá, él es Julián Ramírez y forma parte del medio France 24. ¿Cómo estás, Julián? Silvio Sacomani te saluda, bienvenido y placer enorme. Silvio, un saludo muy especial a usted y a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias por atendernos, muy amable, ¿eh? Bueno, en primer No, término, ustedes. antes de ir a las preguntas de fondo, me gustaría conocer cómo vivió el pueblo colombiano las elecciones allí en ese país. Bien, antes de que entremos a hablar de resultados, hay que resaltar que fueron unas elecciones con una cultura democrática muy buena. En Ujú. Colombia, tradicionalmente, en menos de una hora ya se sabe una tendencia de quién va a ser presidente o quién pasa una segunda vuelta. Esa tendencia se mantuvo el día de ayer, a pesar de que el presidente Gustavo Petro no reconoció los resultados del preconteo y su Bueno, candidato tampoco, posteriormente lo hizo en esta mañana, pero hay que decir que las elecciones, a pesar de la violencia política que han marcado, se mantuvieron dentro del marco de la democracia, de la agilidad, que es algo que se reconoce en la registraduría colombiana, y supimos muy a las hora y media después de haber cerrado las urnas quién pasaba a segunda vuelta. ujú, perfecto, que en este caso son Abelardo de la Espiriela e Iván Cepeda, que es el hombre de Petro precisamente. Así es, el panorama político de Colombia quedó dibujado perfectamente el día de ayer. Quedó dibujado entre un 50% que apoyó a un Abelardo de la Espriella, que hay que decir que fue un candidato y fue una elección excepcional en todo el sentido de la palabra. Ninguno de los sondeos ni encuestas que se habían publicado Ujú. lo daban a él por ganador y lo daban a él con ese porcentaje de ganar. El candidato Iván Cepeda, quien es el que promete continuar con el legado del presidente Gustavo Petro, quedó en segundo lugar, obtuvo una votación 1.100.000 votos más alta de la que obtuvo el presidente Gustavo Petro en primera vuelta hace 4 años. Ujú. Y de ahí para adelante vemos un panorama que no se preveía. De una parte vemos una derecha uribista institucional que quedó con un 6% de los votos y un centro que se desdibuja para muchos con un 4% de los votos. Sin embargo, se pueden desdibujar aquí en la primera vuelta, pero son indispensables para llegar y ganar en segunda vuelta. Ujú, ujú, está claro. Ahora, ¿a qué le atribuís este fuerte crecimiento de Abelardo de la Espriella, que entiendo es un outsider de la política? Y también lo que te quiero consultar es este incremento de los votos, este crecimiento de los votos de 1.100.000 de Iván Cepeda. Bien, yo creo que para entender quién es Abelardo de la Espriella hay que decir que fue un candidato que no se esperaba que fuera a llegar tan lejos. Ujú. Él no tiene una experiencia previa en la política electoral, no ha participado en una alcaldía, en una gobernación, ni militaba directamente para un partido político. Él era más conocido porque ya había defendido, él es un abogado penalista y había defendido a unos clientes muy controversiales y por eso era conocido en Colombia. Él salía muy a menudo a hablar a favor del expresidente Álvaro Uribe y a hacer pronunciamientos hacia sectores de derecha, pero nunca se había unido militantemente a un partido. ¿A qué le podemos atribuir el éxito a Abelardo de Sí. la Espriella? Hay varios factores. Yo empiezo por uno, y es que logró canalizar el descontento hacia muchas reclamaciones y los puntos más sensibles de los oscuros del gobierno de Gustavo Petro. Hay que decir que él supo, por ejemplo, canalizar que uno de los mayores problemas y reclamos que tienen los colombianos es la seguridad. Para ponerlos en contexto, el gobierno del presidente Gustavo Petro ha apostado por algo que se llama la paz total, que en palabras más simples es negociar simultáneamente con muchos grupos armados y grupos criminales. Pero Bueno, las cifras de Petro seguridad proviene de tienen. ahí precisamente. Era guerrillero Petro. Él formó parte de la guerrilla del M-19 y se desmovilizó y por esa razón pues pudo competir en las elecciones presidenciales pasadas. Así que volviendo a este tema, Sí. Abelardo de la Espriella logró canalizar ese descontento en torno a la seguridad principalmente, que es la mayor preocupación que tienen los colombianos. Si nos vamos a las cifras, incluso el propio gobierno y las cifras de la Defensoría del Pueblo no son buenas. Y solo le quiero mencionar dos, los aumentos en el secuestro y los aumentos en el reclutamiento de menores. Mm. Y le voy a agregar una tercera, el aumento de actores armados que ha tenido Colombia entre 2022 y 2025 ha sido muy alto, incluso lo dice Human Rights Watch. Así que la política de paz total, póngale usted el adjetivo que desee, pero no ha logrado
que la seguridad en Colombia mejore durante el tiempo de Gustavo Petro. Ese fue uno de los temas más sensibles y de los que logró apropiarse el abogado Abelardo de la Espriella y por esta razón logró hacer esto. Yo le voy a sumar un componente adicional y es la manera en la que hizo su campaña política. Él, a diferencia de Cepeda, aprovechó mucho las redes sociales, utilizó mucho, de hecho fue el primer candidato que utilizó la inteligencia artificial en Colombia. Ujú. Tercero, él aprendió de dos candidatos, de dos presidentes más bien de la región, aprendió por supuesto del presidente argentino Javier Milei y aprendió del presidente salvadoreño Bukele. De hecho, sus propuestas van muy orientadas hacia dos de los puntos de articulación más importantes, tanto del presidente Milei como del presidente Bukele. Él habla, por ejemplo, de que quiere recortar en un 40% el Estado colombiano y reducir 700.000 empleos. Y también habla de que va a construir 10 megacárceles en un tiempo récord si llega a ganar como presidente. Ahí vamos viendo cómo articula esto. El uso de la inteligencia artificial fue muy hábilmente usado en la campaña. Por ejemplo, él fue el primero en que sacó estas pequeñas micro relatos o micro videos en redes sociales, exponiéndose como el candidato tigre, porque utilizó la figura de un tigre para llegar a diferentes electores. Su discurso, que lo analizamos ampliamente en France 24, fue muy sencillo. Él iba por dos valores. Básicamente, defender la patria, lo que él llama defensa de la patria desde un nacionalismo conservador, y también lo que él llamaba refundar Colombia a partir de lo que él denomina como la patria milagro. Yo diría que toda esa confluencia hizo que él obtuviera esta votación y que con muy alta probabilidad pueda llegar a ser el presidente de Colombia. Ujú. Ahora, Iván Cepeda, siendo que uno de los principales, una de las principales problemáticas, como bien destacabas vos, de Colombia, es la inseguridad. ¿Cómo se entiende este incremento también, este crecimiento en relación a sus votantes? Otra de las grandes problemáticas de Colombia es la desigualdad. Colombia es uno de los países más desiguales de la región y justamente el balance que se puede hacer sobre el gobierno de Gustavo Petro es que su agenda social fue la prioridad. Él amplió los programas sociales y llegó a muchas más personas con algunos programas como Colombia Mayor y Colombia Joven. Tiene otro nombre de Colombia Joven, pero no lo recuerdo en este momento. Ujú. Pero son dos programas que llegan a los sectores más vulnerables. Sumado a que, como seguramente habrá llegado a las noticias en Argentina, Colombia tuvo uno de los mayores aumentos del salario mínimo en 6 décadas y eso lo decreta el presidente directamente. Y lo hacía con miras, por supuesto, a la elección presidencial. Así que esta confluencia de que logró llegar a otros sectores con apoyo social, sumado al incremento del salario mínimo, puede ser una de las capitalizaciones en votos que tiene Iván Cepeda y que obtuvo en la votación de ayer. Ese es Mm. uno de los factores, ¿no? Podemos Sí. hablar de otros, pero principalmente si nosotros vemos el mapa político colombiano para cualquier persona de fuera de Colombia que no lo interpreta, se lo describo de esta manera. Bogotá, las costas y las zonas periféricas votaron por Iván Cepeda y el centro, sin contar Bogotá, ganó Abelardo de la Espriella. Este mapa político se viene repitiendo en Colombia desde el 2016 con el plebiscito por la paz que muchos recordarán, que ganó el no. Sí, Fue un resultado casi sí. calcado de esa elección y lo hemos venido repitiendo en cada una de las elecciones. Una Colombia dividida Ujú. entre un relato de derecha y un relato de izquierda. Claro, hay una polarización muy, muy importante, al igual que en el resto de los países latinoamericanos, al igual que en el resto de los países de la región. ¿Sí? Se nota la izquierda por un lado y la derecha por otro. Sin duda alguna, y aquí hay que también analizar muchas cosas de Abelardo de la Espriella. Una de ellas fue que logró absorber todo el voto del descontento social sobre Gustavo Petro, pero también absorbió completamente el voto de la derecha. Y muchos incluso hoy hablan de una derecha sin Álvaro Uribe Vélez, el expresidente colombiano. Ujú. Su partido no tuvo la mejor votación el día de ayer, de hecho su votación fue muy por debajo de todas las estimaciones de los sondeos, y eso para muchos también está hablando de una nueva irrupción de la derecha ultra en Colombia. No le miento, la polarización política en Colombia creo que la sentimos todos en las conversaciones del día a día, en un almuerzo con la familia, en una conversación con un conductor de un bus, se siente. Y algo que ha pasado también en esta campaña es que el candidato Abelardo de la Espriella ha logrado centrarse en tomar
esos símbolos nacionales como la camiseta de la Selección Colombia, la bandera de Colombia, algo por lo cual Iván Cepeda no se ha decantado. De hecho, hoy en la mañana dijo que ninguno de sus seguidores debería usar la camiseta de Colombia como gesto de que va a votar por él, como pasó el día de ayer, donde vimos muchos colombianos salir a votar con la camiseta de la Selección Colombia, que por cierto, hoy se despide rumbo al Mundial. Así que en mi opinión, esa polarización se ha exacerbado y Ujú. ahora se ha acentuado en torno a la figura del presidente Gustavo Petro, de su Bien. legado, de si Ujú. continúa o no. Ujú, ujú. ¿Y cuáles son las regiones del país que aparecen hoy como determinantes o decisivas para definir la segunda vuelta? Que si yo mal no tengo entendido es el 21 de junio, ¿puede ser? Así es, mire, la segunda vuelta en Colombia o el balotaje, como lo llaman fuera de Colombia, será el 21 de junio y varias son las regiones que serán esas regiones que van a definir la elección. Yo empezaría por la ciudad de Bogotá. Bogotá es una ciudad que históricamente ha tenido un voto altamente crítico y altamente de opinión. Ese voto se estimaba que fuera más alto por el candidato Iván Cepeda y llegó al 41% en Bogotá y 37% el candidato Abelardo de las Priedas. Bogotá va a ser una región clave porque pues es el lugar donde más colombianos votan por un lado Sí. y es una de las regiones donde el desempeño no llegó a estar como se estaba esperando. Otra de las regiones que va a ser muy clave y que lo vimos en la campaña fue la región de la costa caribe colombiana. Seguramente muchos conocen a Barranquilla por Shakira, Ujú. por el Pibe y por muchos grandes colombianos que vienen de Barranquilla. Esa ciudad fue donde cerraron la campaña los dos candidatos, tanto Abelardo de la Espriella como Iván Cepeda, porque esta parte del norte de Colombia es una de las zonas que más se estaba disputando en esta región. En esta ocasión ganó Iván Cepeda, pero veremos en segunda vuelta qué va a pasar con esas regiones que votaron un poco más hacia la derecha y menos hacia la izquierda. Otra de las regiones es una de las regiones con mayor pobreza en Colombia, que es lamentablemente la costa pacífica, la región del Chocó, por ejemplo, algunas partes de Nariño y algunas partes del Valle del Cauca se encuentra la ciudad de Cali. Estas regiones generalmente históricamente han votado también por la izquierda. En esta elección se mantuvieron, con excepción de algunas ciudades capitales donde se vio una tendencia más hacia el candidato de ultraderecha, Abelardo de las Espriella. Ujú. Así que veremos qué va a pasar en estas regiones. Otros departamentos donde se votó fuertemente por el candidato Abelardo de las Espriella son de las más afectadas por la violencia en Colombia, como por ejemplo la zona del Catatumbo, que queda en frontera con Venezuela. Allí, en el norte de Santander y en Santander y en Arauca, vimos una votación muy alta por el candidato de la Espriella. Está claro. Ahora, de la Esprila entiendo que va a tener que hacer un esfuerzo, no sé si sobrehumano, pero muy importante, sí, y muy significativo para captar más votos en Bogotá, ¿no es cierto? Así es, Bogotá es una de las ciudades que, como le venía diciendo, Claro. tradicionalmente ha tenido una votación más alternativa. Y aquí, por ejemplo, el candidato Sergio Fajardo, que no figura mucho fuera de las noticias del país, tuvo una votación muy alta. Históricamente siempre la ha tenido. Él es leído como un candidato de centro. Él generalmente, históricamente, no ha tomado partido ni por la derecha ni por la izquierda. No ha dicho todavía por quién va a dar, por quién va a endosar su voto en una segunda vuelta, pero se espera que, como lo ha hecho en otras contiendas políticas, no apoye ni a la izquierda ni a la derecha. Así que ese voto va a ser clave para lograr, en el caso de Iván Cepeda, alcanzar los 11 puntos que necesita para ganar. Y en Claro, el de caso todas, de la sí, Espriella, los sí, sí. 8 puntos que necesita para ganar. Sí, de todas maneras este candidato de centro que vos me comentás que no va a apoyar a ninguno de los dos candidatos, yo no sé si su electorado le va a prestar atención a esa intención de no decidirse sobre ningún candidato. ¿No es cierto que han quedado en el balotaje? Después, la Yo gente cuando coincido, llega Sergio Fajardo al no ha cuarto dicho oscuro hace a lo que quién. quiere. Sí, claro, por supuesto. Yo coincido con usted. Sergio Fajardo ya es una de las cuarta elección presidencial a la que se presenta, a la que no logra llegar a un balotaje. Bueno, llegó en un balotaje en una de las elecciones, pero ha venido perdiendo capital electoral. En esta ocasión, ese millón de votos, ese 4%, puede ser muy codiciado, pero no se va a transmitir, por supuesto, a cada uno de los candidatos porque él lo diga, ¿no? Ujú. Así que veremos un Claro. panorama en el que yo apostaría, y de hecho ya lo vimos esta mañana, los dos candidatos van a tener que debatir. En la primera vuelta de Colombia no hubo debates electorales entre Abelardo de la Espriella y Iván Cepeda. Y esta mañana Iván Cepeda en una rueda de prensa que dio le dijo a De la Espriella que lo retaba a un duelo, que ya era la hora de debatir. Cuando, pues, hay que decirlo, él también fue uno de los que se negó a debatir y cuando aceptó debatir lo hacía con sus condiciones.
Entonces, ahora sí, veremos debates, muy probablemente debates televisados, en los cuales se intente atraer y ampliar esa masa votante, bien sea por la extrema derecha o por la izquierda. Así que ese será uno de los retos que van a tener entre semana los dos candidatos. Julián, ha sido muy amable, un placer enorme haber entablado este contacto telefónico contigo y luego del 21 de junio obviamente estaremos, si estás disponible obviamente, nuevamente dialogando a raíz de quién en este caso será el presidente de Colombia. Así será, Silvio, un gran saludo para todos en Argentina. Fuerte abrazo, hasta siempre, ¿eh? Adiós. Lo escuchabas a Julián Ramírez, periodista colombiano del medio France 24.